Voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, eso cada vez funciona un poco mejor. Nos hemos tenido que acostumbrar a muchas cosas, pero yo creo que ya cada vez la cosa funciona un poco mejor. Vamos. Bien, ¿todo el mundo me escucha bien? Bueno, pueden levantar la mano si es así para que pueda tener esa señal, ¿vale? Bien. Por lo menos de esa manera, pues sé que el micrófono funciona bien y que no haya impedimentos. Bueno, efectivamente, como Gaby dijo, hoy hace 503 años, pues aconteció algo que, bueno, no solamente en cuanto a nosotros que somos evangélicos supone un hito, sino más allá de esto ha supuesto y sigue suponiendo un inciso y un cambio en la historia de la humanidad. Y no creo que esté exagerando. La reforma protestante o evangélica realmente históricamente ha significado un antes y un después en muchos sentidos. En esto hoy no vamos a entrar. Simplemente quiero centrarme hoy en la biografía de Martín Lutero y algunos de los acontecimientos que llevaron a la reforma. Esto sería lo que nos hemos propuesto para hoy, que no va a ser un estudio bíblico, es más bien un estudio histórico. O sea, vamos a tener que entrar un poco en la historia, sobre todo, y esto es inevitable, lo siento mucho, vamos a entrar un poco en la historia de Europa hace medio milenio. Entonces, algunos seguramente ya tendrán conocimientos bastante profundos sobre el tema y otros tal vez muchas de las cosas que digo hoy lo van a escuchar por primera vez. Pero bueno, para algunos será repetición y para otros tal vez será información que hasta el momento no les ha llegado. Pues vamos allá. Entonces, primero vamos a hablar un poco de Martín Lutero y de sus tiempos, porque obviamente no podemos juzgar un personaje o evaluar un personaje a la luz de lo que somos hoy. Nuestra sociedad ha cambiado en muchos sentidos, pero hace 500 años, y estamos hablando de medio milenio, no menos, pues los tiempos que corrían eran distintas. Entonces vamos a hacer un pequeño esfuerzo de meternos en aquellos tiempos. Bueno, ahora en ese momento estamos todos conectados a Internet. Bueno, vamos atrás solamente 30 años. Estoy casi seguro de que muy pocos de nosotros en el año 1990, tenían acceso a Internet. Incluso puede que la mayoría ni siquiera había escuchado de Internet. Hoy para nosotros es algo que ha revolucionado nuestro tiempo. Ahora, en ese momento que estoy hablando a personas como mínimo en 2 continentes y al mismo tiempo. Teóricamente, con este medio uno cualquiera puede dar una noticia y en cuestión de segundos llega a todos los rincones del mundo. Y creo que estamos de acuerdo que esto ha supuesto para cada uno de nosotros un antes y un después. Bueno, lo digo simplemente porque había un acontecimiento hace 500 años, bueno, un poco antes, realmente antes de nacer Martín Lutero, que ha supuesto algo similar, que era la invención de la imprenta. Es cierto que los chinos, en la cultura china, ellos tenían ese conocimiento ya hace tiempo, pero realmente no llegó más allá de las fronteras. Pero llegó el momento cuando al final del siglo XV, pues un hombre en la ciudad de Maguncia o Mainz en Alemania, pues tenía la idea de facilitar la lectura de libros. Bueno, hasta aquel momento, cuando uno quería tener un libro, tenía que adquirir una copia escrita a mano. Es que no había otra forma. Por lo tanto, es evidente que solamente una persona con mucho dinero
podía permitirse el lujo de tener un libro o varios libros a su alcance. Esto era, desde luego, para la gente normal y común, estaba completamente fuera de su alcance. Con la invención de la imprenta, de repente, un folleto, un pequeño librito, se podía divulgar con mucha facilidad. En ese momento estamos hablando de Europa, porque por lo menos desde el punto de vista europeo, América no fue descubierta aún, ni la mayor parte de África, y Asia estaba prácticamente desconocida. Entonces, esto es uno de los primeros factores que tenemos que tomar en cuenta. Sin la invención de la imprenta, que providencialmente ocurre pues aproximadamente una década antes del nacimiento de Martín Lutero, no hay reforma. ¿Okay? Entonces, la imprenta es un factor básico. En segundo lugar, en aquel entonces corren los tiempos del Renacimiento. Leonardo da Vinci, lo conocemos seguramente, del cual, si no me equivoco, también es ese dibujo que simboliza de cierta manera lo que llamamos el Renacimiento. Bueno, no vamos a, obviamente, caracterizar todo ese tiempo porque no tenemos tiempo para ello, pero una de las cosas que caracteriza el Renacimiento es un eslogan que en latín se llamaba ad fontes. Bueno, esto se entiende en castellano, ad fontes, a las fuentes. O sea, había ya un movimiento de personas con cierta formación intelectual que ya no creían simplemente porque la iglesia, el papa o el rey dijo cierta cosa, sino querían saber realmente en qué se basa esto. Quiere decir, el Renacimiento trabaja con fuentes primarias, tanto en cuanto a la Biblia como en cuanto a otras cosas. Por ejemplo, Aristóteles, los filósofos griegos se redescubren, por cierto, a través de traducciones al árabe. Allí, bueno, España jugaría un papel fundamental. Y de esa manera, pues el conocimiento de los clásicos griegos llega a formar parte, por lo menos de aquellos que forman parte de lo que hoy se llamarían los intelectuales de su tiempo. Entonces, el Renacimiento, una época de gran creatividad en la cultura, en el arte, también en la literatura, en las ciencias. Solamente Leonardo da Vinci, pues de por sí, pues ya inventó muchísimas cosas. Luego, un tercer acontecimiento, aquí simplemente pongo los turcos. ¿De qué estamos hablando? En el año 1483, el Imperio Otomano, o para facilitarlo, los turcos, conquistan la ciudad de Constantinopla. Esto sería esa zona aquí. El imperio bizantínico, o imperio de Bizancio, cuya capital era Constantinopla, tenía en el momento de su caída una historia de aproximadamente 1000 años. Era un imperio cristiano muy importante, por cierto, para alcanzar el este de Europa con el Evangelio. Y esa ciudad, Constantinopla, cae en ese año 1453, estamos hablando exactamente 30 años antes del nacimiento de Lutero, en manos de los turcos. Y desde allí, desde esa zona que es el Bósforo, en cuestión de pocos años, bueno, vamos a hacer un poco más justo, en pocas décadas, se encuentran ante las puertas de la ciudad de Viena, en Austria. Quiere decir, estamos hablando ya, luego vamos a mencionarlo, en los tiempos de Carlos V de Alemania, Carlos I de Alemania, al revés, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y esa invasión de los turcos jugaría un papel fundamental para que las ideas de la reforma pudiesen expandirse por Europa. Luego veremos el porqué. Y hay otra cosa. Bueno, aquí vemos la Hagia Sofía, que
era en su momento la catedral más grande del mundo. Luego los turcos lo convirtieron en una mezquita. Bueno, de hecho, en nuestros días ha vuelto a ser mezquita. Bueno, solamente han pasado unos meses. Los 4 torres que vemos ahí, esto lo pusieron los musulmanes. El edificio que tenemos en medio, esto es la antigua catedral de la Hagia Sofía, de la Santa Sabiduría. ¿Qué ocurre ahora? Como los turcos bloquean, bueno, esto es la zona de Constantinopla, esto ya sería el imperio de los osmanos o de los turcos. Ellos bloquean, de hecho, la ruta de la seda que conecta Europa con Asia, que era muy importante, porque todo tipo de comercio se lleva a cabo no solamente con China, sino también con Asia Central, con la India, incluso con Arabia. Todo esto ahora queda bloqueado, que era un tremendo golpe para la economía europea. Ciudades como Venecia, Génova y otras sufrieron mucho sobre ese bloqueo, y es una de las razones por lo cual tanto los portugueses intentaron buscar una ruta alrededor de África para llegar a la India. ¿Okay? Esto ahí detrás no solamente es el deseo de descubrir cosas nuevas, sino también el deseo de poder tener una ruta alternativa hacia Asia. Y por supuesto, todo el mundo sabe, en 1492, en aquel año, Lutero tenía 9 años. Cristóbal Colón llega a la isla, una de las islas de las Bahamas, que él luego la bautiza San Salvador. Luego llega a Cuba. Bueno, esa historia no hay que contarlo a gente que vive incluso en estos lugares, lo saben perfectamente. Pero no hay que olvidar, una de las razones por que Cristóbal Colón finalmente emprende ese viaje es por la misma razón. Quería llegar por el otro lado. Él sabía ya perfectamente que la Tierra es una esfera, que no, eso de la Tierra plana es uno de los errores históricos más grandes que se cuenta hasta el día de hoy. La gente en la Edad Media sabía perfectamente que la Tierra es redonda, y uno de ellos era obviamente Cristóbal Colón. Entonces, ¿qué hace? Él quiere ir por el otro lado, o sea, en vez de viajar a Oriente a través de la Tierra, de caminos de tierra, él quería llegar a lo que él llama, o lo que se llamó en aquel entonces Zipango y Cathay, que era Japón y China, pero por el otro lado. Entonces, cuando él llega allí al Caribe y luego a la tierra firme en Centroamérica, él hasta su muerte estaba seguro que había descubierto la India. Por eso se llama a veces el nombre de las Indias Occidentales o los indios. Esto viene de ahí porque la gente en aquel entonces pensaba que se habían encontrado con la India, cosa que obviamente no era así. Bueno, esto eran 4 de los elementos, digamos, en la, bueno, de la política y de la situación en términos generales. Ahora hablamos de Martín Lutero. Y cuando hay que hablar de Martín Lutero, primeramente hablamos de sus padres, los padres de Lutero. Bueno, aquí vemos, esos son 2 pinturas de su tiempo. No había fotografía, por lo tanto, alguien ha pintado, ahora no recuerdo quién fue, cuadros de sus padres. Eran de raíces campesinas, o sea, vinieron de una procedencia muy humilde, pero por el tema del Renacimiento había un cambio ya en la sociedad, pues antes prácticamente ciudades grandes no había en Europa. Había ciudades, por supuesto, pero ciudades más bien modestas en cuanto a su expansión. Normalmente esas ciudades se formaban alrededor de un castillo, tenían sus murallas, pero no era una gran extensión. Ahora, en ese tiempo de Martín Lutero, después de años y décadas donde la peste asolaba Europa, que por cierto se cargaba casi la tercera parte
de las vidas en Europa, o sea, no es ninguna comparación con el COVID ahora. Aquello era una auténtica catástrofe a nivel humano. Pues después de esto, había un movimiento hacia las ciudades y en las ciudades se formaba algo que hoy llamaríamos una clase media. Esto antes no existió, solamente había la aristocracia o gente con dinero y luego, digamos, la plebe, la gente normal y común, que normalmente trabajaban en el campo. Pero ahora se forman profesiones especializadas. Y los padres de Martín Lutero, desde sus raíces campesinas, pues finalmente llegaron a tener, bueno, no voy a decir una pequeña fortuna, sino llegaron a llegar a tener una vida pues bastante acomodada finalmente, pero a base de mucho trabajo. Entonces, el padre de Martín Lutero, Hans Lutero, era campesino primeramente, de sus padres, luego se fue a trabajar en una mina en la zona donde vivieron, y su madre también, Margareta, era de raíces campesinos, muy metidos en la religión, bueno, católica, porque no había otra cosa en aquel entonces, una mujer muy supersticiosa, como era muy típico en aquellos tiempos. Bueno, el padre de Martín Lutero no era religioso. Bueno, por supuesto, tenía que cumplir con las obligaciones en aquel entonces, pues evidentemente se iba todos los domingos a misa, pero, y esto se nota en varios encontronazos con su hijo, Martín, él veía la fe como algo que no era para él. Era muy crítico con la iglesia como tal y a diferencia de su esposa, pues esto para él no significa realmente mucho. Pues en el año 1483, que es el año cuando nace Martín Lutero, la familia está sufriendo dificultades económicas. Y esto le lleva a su padre a, bueno, no puedo entrar mucho en ese tema, pero se juega todo en una carta, para decirlo así, se hace partícipe de la mina donde él trabajaba y efectivamente, con mucho trabajo, mucho sacrificio, pues unos años más tarde, unos 30 años más tarde, Hans, el padre Martín Lutero, incluso llega a tener participaciones en la misma mina, ¿vale? Esto ya en aquel entonces era posible. Esto hace 100 años antes, esto no hubiese sido posible, ¿vale? Pues ahora una persona trabajadora que tiene espíritu emprendedor ya podía llegar a ser algo. Y esto es la razón, porque Martín Lutero podía tener una educación bastante buena. Esto costaba dinero, por supuesto, y su padre estaba dispuesto a pagarlo. Finalmente, tiene participaciones en 6 minas de cobre y 2 fundiciones, o sea, donde se funde el metal para producir cosas. Bien, pues llegamos al nacimiento en el año 1483, el 10 de noviembre, poco antes de medianoche, nace Martín Lutero. Le ponen el nombre de Martín porque el día 10 de noviembre es día de San Martín y le ponen el nombre del santo del día. Esto era normal en aquel entonces, no es nada extraordinario y es la razón porque Martín lleva el nombre de Martín de Tours, que era aquel hombre, bueno, se le llama San Martín, que tenía cuidado particular con los pobres. La ciudad donde nace se llama Eisleben, y lo siento mucho por estos nombres poco comunes, son alemanes y pues esto por supuesto no se puede traducir ni acomodarlo al idioma español. Está en el este de Alemania, luego veremos un mapa para ubicarlo un poco mejor. Y eso es lo que tenemos aquí en la foto, es la casa de su nacimiento. Bueno, fue restaurado, es una casa que ya tiene sus años,
y que bueno, hoy por supuesto es un museo. Entonces, si algún momento viajan a Alemania, pues muchos de los lugares de los cuales hablamos hoy son perfectamente visitables. Pues aquí donde tenemos este pincho, pues allí esto es la ciudad de Eisleben. Bueno, la vida de Martín Lutero, por lo menos, bueno, la mayoría de sus años se llevan a cabo en ese círculo que ahora pongo, ¿vale? Pues no está muy lejos esto de la ciudad de Wittenberg, donde él luego pasaría una buena parte de sus años. Bueno, si a alguien le sirve de orientación y tiene conocimientos mínimos de la geografía en Alemania, esto es Berlín. Bueno, esos son por supuesto las fronteras de ahora. Es Berlín, Hamburgo, Frankfurt y Múnich. Son las ciudades más importantes. Pues prácticamente allí en medio está esa zona donde estaba Martín Lutero. Pues a los 5 años, y esto en aquel entonces no era algo que todo el niño tenía este privilegio, su padre le inscribe en una escuela de latín. Bueno, se llama escuela de latín porque los niños ahí aprendieron, por supuesto, el latín. Eso es algo que mucha gente no sabe. El latín no era una lengua muerta hasta relativamente hace poco en Europa. Bueno, cuando digo hace poco, todavía había gente en las universidades que perfectamente podían comunicarse en latín hasta el siglo XVIII. Bueno, en los tiempos de Lutero, cualquier persona, digamos, de cierto nivel académico, pues no solamente leía el latín, sino lo hablaba, podía comunicarse en este idioma. Entonces, de hecho, había muchos, bueno, no muchos, sino los catedráticos en las universidades usaron el latín para comunicarse con sus estudiantes y dar sus ponencias, ¿vale? No era el idioma del lugar, vamos a decir, el alemán, el francés, el italiano, sino era el latín. Bueno, él llega a esa escuela y después, bueno, hacemos un salto, nos damos cuenta que han pasado 9 años. En esos 9 años, pues Martín Lutero en la escuela de latín de su lugar, pues aprende cosas muy, para nosotros básicas, como calcular, como escribir, aprende latín, aprende por supuesto ya cosas de teología, esto formaba parte del currículum. Y luego en el año 1497, cuando él tenía 15 años, él entra, porque allí la escuela de latín termina, y entra en lo que podríamos llamar educación secundaria, a la escuela de los hermanos de la vida común en Magdeburgo. Bueno, Magdeburgo está no muy lejos de donde él había crecido, la misma zona, y pertenece, eso es muy importante, al estado que era uno de 300 estados alemanes que había en aquel entonces, pero uno de los mayores era Sajonia. De Sajonia vamos a hablar en su momento. Entonces, aquí vemos el convento. Esto era una escuela ligada a un convento, eran monjes, lo que eran a partir de ahí los profesores de Martín Lutero. Y un año más tarde, en 1498, cuando tiene 15 años, él va a la escuela parroquial de San Jorge en Eisenach, que también, bueno, vamos a decir, es aproximadamente en la zona que vimos antes. Por cierto, aquí está, esos edificios siguen existiendo hasta el día de hoy. Bueno, tienen más de 500 años, están en muy buen estado, muy bien renovado, pero tienen sus añitos. Luego, a los 18 años, él entra en la Universidad de Erfurt. Entonces, claro, para un hijo de padres que tienen raíces de campesinos, trabajadores duros, esto era un privilegio. O sea, quiere decir que esto no sale gratis. Esto su padre tiene que pagar para tener esa educación. Y inicia allí los estudios de un círculo de estudios que se llamaba en aquel entonces las artes liberales. Quiere decir, había, si no me equivoco, había 7 artes liberales, por ejemplo, las
las matemáticas, cosas como la retórica, la teología, y esto en aquel entonces todo el mundo que estudiaba tenía que estudiarlo obligatoriamente. O sea, si hoy hablamos de exigencias altas en nuestras universidades, que a mí me parece que justo van al otro lado, o sea, cada vez somos más bajas, pues en aquel entonces, antes de que tú podías emprender unos estudios universitarios, tenías que hacer estudios básicos, los así llamados artes liberales, que te daban ya una formación muy amplia. Y esto implicaba todo tipo de cosas que ahora, bueno, no podemos entrar en ello. Aquí en la foto vemos esa parte de la Universidad de la ciudad de Erfurt, donde Martín Lutero pues empezó sus estudios universitarios. En el año 1505, a los 23 años, él recibe, o sea, él termina con ese ciclo de estudios y recibe el Magister Artium, que es un título simplemente que demuestra que él había concluido esa parte de sus estudios con éxito. Y ahora llega un momento decisivo. Era precisamente cuando él acabó con sus estudios ahí. Era verano, bueno, para decirlo, vacaciones, casi se podría decir. El 2 de julio del año 1505, en las cercanías de Erfurt, le sorprende una tormenta, pero una tormenta que él la describe como una tormenta tremenda, realmente. Él temía por su vida, estaba en el campo y cuando cae un rayo a pocos metros de él, él estaba seguro que ya había llegado el fin de sus días. Y hace una promesa a Santa Ana. Bueno, no sé si conocen el dicho, no hay que dirigirse a Santa Ana solamente cuando truena. Bueno, el refranero español pues recoge, Santa Ana era la santa pues que supuestamente ayudaba a gente en momentos peligrosos. Pues Martín Lutero promete a Santa Ana: si salgo de esta, me voy a hacer monje. Bueno, luego la tormenta se disipa y uno podría decir, vale, pues mira, chico, esto ha sido un momento de peligro, pero bueno, ya ha pasado, ha salido y bueno, esa promesa no hay que tomarlo muy en serio. Pues si uno pensaba que Martín Lutero iba a reaccionar así, se equivoca, porque allí ya vemos algo que ese hombre, para él la palabra dada y lo que él entendía, lo que era la verdad, esto, y voy a usar esa expresión, iba a misa. O sea, esto para él era ley y muy lejos de tomarlo a la ligera, toma la decisión de entrar ya en un convento, hacerse monje. Cuando lo comunica a su padre, pues ya con la información que tenemos nos imaginamos la reacción del padre. El padre estaba furioso, estaba fuera de sí. Él quería que su hijo fuera abogado. Bueno, abogado hacían faltas hace 500 años como lo hacen hoy en día, siempre. Entonces el padre, como ya quería de cierta manera cimentar vamos a decir, la pequeña fortuna que había ganado, quería que su hijo pues estudiaba la abogacía. Pues aquí vemos en ese campo donde casi le alcanza el rayo, han puesto un monumento que conmemora esto. Entonces se puede verlo el día de hoy. Pues Martín Lutero, no hay forma de parte de su padre, de su parte principalmente, de convencerle de lo contrario. Entonces Lutero entra en el convento y allí llegamos a conocer una parte de su carácter, que es un carácter, él era, o sea, se tomaba todas las cosas muy en serio. Entonces, para él no estudiaba eso simplemente por cumplir con Santa Ana, no. Él estudiaba porque realmente estaba convencido que de esa manera, estudiando teología, siendo monje, pues le sería más fácil llegar lo que era su gran lucha,
la salvación del alma. Esto era la cuestión que para él era fundamental. Entonces, él va al monasterio y allí le ordenan como sacerdote. Finalmente, pues el mismo año 1505 ingresa en el monasterio de los padres agustinos en Erfurt. Está en la misma zona. Bueno, los padres agustinos, como dice el nombre, para ellos era muy importante el padre de la iglesia, Agustín de Hipona. Entonces, eso también era providencial porque Agustín era un hombre que influenciaba a Martín Lutero en su teología profundamente. Esto se puede ver en muchas cosas. Y no era la influencia peor de su vida, desde luego, porque Agustín es un hombre que realmente vale la pena prestarle atención. 2 años después de su ingreso, en el año 1507, allí es ordenado sacerdote. Sus padres estaban cuando él leyó la primera misa. Su padre todavía no muy encantado, pero bueno, cumplió con su deber y estaba presente. Una de las circunstancias benévolas y buenas que había era el superior de Martín Lutero, un tal Johannes o Juan von Staupitz. Él era vicario general de los agustinos y entabla relaciones de mucha amistad, hasta paternales, con Lutero. Y los consejos de von Staupitz le sirven a Lutero en sus momentos más terribles. Y le aconseja a Lutero, cuando tenga dudas sobre su salvación, que recurra a Dios y a la Biblia. Literalmente le dice, confía en Dios y estudia la Biblia. Esto era su consejo. Y desde luego, cuando estamos hablando, estudia la Biblia, estamos hablando de la Vulgata, de la Biblia en latín. Pues finalmente, ya siendo sacerdote en 1508, Martín Lutero empieza a enseñar teología en Wittenberg, porque, claro, no pasaba desapercibido. Era un hombre que todavía no había sacado el doctorado, pero estaba en ello, pero ya le usaron para enseñar teología. Aquí tenemos la Universidad de Wittenberg, Wittenberg-Halle, como se llama hoy en día. Entonces, hasta el día de hoy allí tenemos ese edificio donde efectivamente hace más de medio milenio Martín Lutero daba clases. Bueno, aquí esto es donde enseñaría Martín Lutero. Aquí tenemos Eisleben, Erfurt, algunas de las ciudades, Wittenberg aquí, que están realizando. Vemos que todo se encuentra más bien en la parte este de Alemania. Pues año 1509, Martín Lutero saca el bachiller en teología. Y ahora viene algo que iba a ser, bueno, casi decisivo para lo que iba a venir más tarde en esta lucha con Roma. Es su lucha a Roma. Aquí tenemos, es la ciudad de Erfurt aquí arriba y aquí abajo está Roma. Sabemos los lugares que él visitó. En la ida él pasa por toda Alemania, el lago de Constanza, cruza los Alpes aquí, Milán, y luego baja hacia Roma. Obviamente no estamos hablando de un viaje que se hace en una semana, era un viaje que él duró allí meses. Y en la vuelta pues tomó otra ruta por lo que hoy sería Austria, pero había que cruzar los Alpes y ojo, eso lo hace en invierno. O sea, no era el momento más agradable realmente. Y este viaje se hace a pie. ¿Okay? No había otra forma para él a viajar. Martín Lutero, ¿por qué tenía que visitar Roma? Bueno, tenía que visitar Roma porque había asuntos de su orden y escogieron a Lutero para asistir a algún que otra reunión ahí y arreglar esos asuntos. Iba como encargado de los agustinos. Y para Martín Lutero, este viaje era el gran acontecimiento de su vida. En su ingenuidad, él creía que Roma era casi el cielo en la tierra, era el lugar donde residía el Papa, la ciudad santa,
la ciudad donde se veneraba la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, en fin, para Lutero esto era un viaje realmente extraordinario. Pero como se suele decir, todo mi gozo en un pozo. Cuando él llega a Roma, no tarda mucho tiempo al darse cuenta que Roma no era lo que él se había imaginado. Es testigo de la corrupción, inmoralidad, pero también del lujo indescriptible de la curia romana. Él escribe más tarde que toda la ciudad a él le parecía un burdel inmenso, y cuando él escribe esto, realmente no es una exageración, porque de hecho lo era. Estamos hablando de los papas famosos de los Borgia, una estirpe de una familia muy conocida de la aristocracia italiana, que se había hecho con el papado, no por razones espirituales, sino por razones de poder y dinero. Y esto no es no es buscar polémica. Esto cualquier persona que entiende de historia lo va a confirmar. Esto es lo que había. Por cierto, esa foto aquí abajo, simplemente para, para darnos cuenta cómo algunas cosas han cambiado, pues esto es una plaza en Roma que hoy lleva el nombre de Martín Lutero. Bueno, esto hace 500 años nadie lo hubiese pensado. Es la Piazza de Martín Lutero, la plaza de Martín Lutero. Bueno, él vuelve, luego vuelve a Wittenberg, pero ya muy desilusionado con lo que él había visto. Para cambiar un poco de pensamiento, se le mandan de parte de los agustinos a la Universidad de Wittenberg para seguir enseñando, y finalmente en el año 1512 él recibe su doctorado en teología. Ya es teólogo, es doctor en teología. Aquí, bueno, tenemos una publicación contemporánea de los estudiantes. Bueno, ya nos damos cuenta que, bueno, tenían que buscarse el sitio donde lo había. Pero obviamente Martín Lutero tenía un gran impacto en sus estudiantes. Y todavía estamos a 5 años de la Reforma. Él empieza a enseñar como catedrático, y ahora viene una cosa que es extraordinaria. Empieza a enseñar en el idioma vernáculo, quiere decir que en alemán. Esto era extraordinario para aquellos tiempos, porque normalmente la gente enseñaba, como dije antes, en latín. Y así, durante 2 años, de 1513 a 1515, él enseña los salmos. Los salmos para Lutero eran muy importantes. Incluso luego él habla de los salmos como el evangelio en miniatura. Él encontraba allí, con todo el derecho del mundo, muchas referencias a la obra de Jesucristo, y le encantaban los salmos, y hasta el día de hoy se notaba que ahí ha metido toda su alma cuando él tradujo los salmos al alemán. Es realmente, dentro de lo que era la traducción de Martín Lutero, su obra maestra, la traducción de los salmos. Luego de 1515 a 1517 enseña Romanos, más tarde Gálatas y también Hebreos. Y este es el momento cuando, para Martín Lutero, cuando él enseña Romanos, él llega a este famoso pasaje, esa cita de Ageo, en el capítulo que el justo por fe vivirá. Cuando Martín Lutero hasta el momento se había encontrado con la palabra la justicia de Dios, él entendía la justicia de Dios como la justicia de un Dios inmisericordia, o sea, la justicia de Dios como Dios que impone su justicia exigiendo de la gente cosas. Cuando de repente se da cuenta que este genitivo, la justicia de Dios, es un genitivo que expresa otra cosa. Es la justicia que Dios imparte a los hombres por los méritos de Cristo. Y cuando él se da cuenta, y se da cuenta en una noche de mucho estudio, cuando estaba una vez más al borde de la desesperación, él dice: cuando entendí de que el término justicia de Dios se refiere
no a lo que Dios exige, sino a lo que Dios me ha regalado por los méritos de Jesucristo. Él dice literalmente, las puertas del paraíso se me abrían de par en par. Entonces, entre esos años, 1512 y 1517, mientras prepara sus discursos o sus clases, le llega esa paz en su alma que no encontró ni en los ritos, ni en los actos de ascetismo, ni en la teología alemana de los místicos. Todo eso lo había estudiado, lo sabía perfectamente. Y cuando se le abren las puertas del paraíso de par en par, es que cuando por primera vez en su vida posiblemente tiene paz en su corazón. Aquí, y voy a citar textualmente de sus propios escritos, día y noche meditaba hasta que yo viera la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación que los justos vivirán por la fe. Entonces entendí que la justicia de Dios es aquella justicia por medio de la cual, y a base de gracia y misericordia pura, Dios nos justifica por la gracia por medio de la fe. En aquel momento me sentí renacido y haber pasado por las puertas del paraíso. Todas las escrituras ya tenían otro sentido. Y mientras anteriormente la justicia de Dios me llenaba de odio, pero ahora esta expresión me llegó a ser indescriptiblemente dulce en grande amor. Este pasaje de Pablo me llegó a ser una puerta al cielo. Bueno, en varias ocasiones se había referido a esto y esto es una cita que viene del prefacio de su comentario a los Romanos. Bueno, ese señor que mira un poco así de pocos amigos es el Papa León X. Se ha dicho de él que era el papa más indolente, avaricioso y corrompido, quizás el peor de los papas. Y llevarse ese título, para eso hay que poner el listón muy alto, pero él lo cumplía. Pues él necesitaba dinero, mucho dinero. ¿Y por qué lo necesitaba? Bueno, no solamente para su estilo de vida personal, necesitaba dinero para su proyecto, el proyecto de su vida, que es la Basílica de San Pedro. Bueno, aquellos que han visitado Roma saben que hasta el día de hoy en Roma se encuentra la iglesia, edificio de iglesia más grande del mundo. Es la Basílica de San Pedro, que se construyó precisamente en los tiempos de León X. Bueno, esa catedral había que pagarla. Entonces, ¿de dónde saldría el dinero? Antes de responder a esa pregunta, aquí viene otro carácter que tenemos que saber quién fue. Esto es el arzobispo Alberto de Brandenburgo. Bueno, igual ustedes nunca han escuchado de él, pero para la Reforma no es menos importante en el sentido negativo que cualquier otro de los caracteres de los cuales vamos a hablar. Era un joven de solo 23 años y ya controlaba 2 sedes episcopales de la Iglesia romana en Alemania, pero quería también controlar el arzobispado de Maguncia, que era el más importante de Alemania, porque de esa manera él se convertiría en lo que se llama un elector del emperador, o sea, una de las personas más importantes del Imperio Sacrosanto alemán. Y él quería eso, no por razones espirituales, por supuesto, sino por mero poder. Alberto de Brandenburgo. Ahora, ¿cómo se consigue un tercer arzobispado que estaba, por cierto, según el derecho canónico de la Iglesia Católica, tajantemente prohibido? O sea, lo mismo, la misma Iglesia Católica dijeron que nadie puede ser arzobispo de 3 arzobispados. Bueno, siempre hay una forma. Tenemos un papa que necesita dinero y tenemos un joven emprendedor malicioso, eso sí, espiritualmente, que tiene posibilidades de sacar ese dinero.
Pues Alberto llega a un acuerdo con el Papa León para poder adquirirlo, o sea, el arzobispado, aunque vaya en contra de la ley canónica. ¿Y cómo lo consigue? Pues ahora intentan averiguarlo con dinero cantante y sonante. Pues Alberto tiene que pagar una dispensación que suma a 10.000 ducados de oro, que es un precio que hoy es una millonada, o sea, son varios millones de dólares o de euros. O sea, es un dinero. Junto con la tarifa normal para adquirir un arzobispado. Claro, Alberto de Brandenburgo no tenía ese dinero, pero era un chico listo y sabía cómo sacarlo. Y por eso pongo esto, porque esto lo pongo en forma de esquema para que entendamos un poco lo que ha precipitado los acontecimientos. Aquí tenemos a Alberto, ¿vale? Tiene que pagar 10.000 ducados al Papa León X. El Papa, a su vez, construye la Basílica de San Pedro y el Papa, a su vez, avala un crédito, o sea, esos 10.000 ducados, que los banqueros de aquellos tiempos, los Fugger en Augsburgo, le conceden a Alberto. ¿Vale? Creo que eso lo entendemos. Bueno, es lo que hoy en día pues, ocurre también. Pues los tiempos no han cambiado. Entonces, quiere decir, los Fugger le dan el crédito a Alberto, Alberto le paga al Papa, el Papa pues lo usa para construir esto, y con el aval del Papa los Fugger están contentos, ¿vale? Porque siempre, pues ellos pensaban que si el Papa lo avala, pues esto es un crédito seguro. Ahora, hasta aquí muy bien, pero ¿quién iba a pagar esto? Por supuesto, como siempre, el pueblo. O sea, otra vez, en 500 años poco ha cambiado. ¿Cómo lo va a pagar el pueblo? Porque el pueblo, por regla general, no tiene dinero. Bueno, cuando se va sumando, pues se va sumando una buena suma. Y esto es la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Pues vamos a entender un poco de teología católica romana. Y lo que voy a decir ahora, por cierto, de eso no se habla mucho hoy en la Iglesia Católica, pero le puedo asegurar que todo lo que voy a decir ahora sigue existiendo en la Iglesia Católica, ¿vale? Aunque no se mencione mucho. Todo esto se basa en lo que se llama el tesoro de la Iglesia, el Thesaurus Ecclesiae. ¿Qué es? Bueno, la Iglesia Católica Romana tiene la enseñanza de que los santos, empezando con la Virgen María hasta el último santo, llegaron a ese estatus de santos porque habían cumplido con el número de buenas obras que era necesario para llegar al cielo y convertirse en santo, incluso más de ellos. Ahora, las obras de más, para decirlo así, se ponen en una hucha. Y esta hucha se llama el tesoro de la iglesia. No es un tesoro de dinero, es un tesoro de buenas obras que eran excedentes, que eran demasiados. No eran necesarios porque ya habían cumplido. Pero eso se guardaba, y esto es una doctrina romana católica, en ese tesoro de la iglesia. Ahora, el tesoro de la iglesia se puede aplicar a los almas en el purgatorio, no en el infierno, eso es otra cosa, en el purgatorio, que es un estadio medio que la Iglesia Católica sigue enseñando hasta el día de hoy, donde las almas que no están condenados por haber cometido un pecado mortal, sino simplemente pecados más ligeros, tienen que pasar X tiempo, 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años en el purgatorio, que no es tan severo como el infierno, pero es un sitio muy desagradable donde el alma, según la enseñanza católica, se purga, se limpia para que finalmente puedan ir al cielo. Ahora, hay una forma de abreviar ese tiempo. La Iglesia Católica dijo, y sigue, por cierto, diciendo que sí. ¿Cómo se hace? Leyendo misas en favor del difunto, cosa que se hace hasta el día de hoy en cualquier país católico,
o a través de esa institución que Martín Lutero tanto luego iba a combatir, que son las indulgencias. La remisión de los pecados que no son mortales para acortar el tiempo en el purgatorio son posibles a través de la venta de indulgencias. ¿Qué son ventas de indulgencias? Es un documento papal donde el Papa, por haber pagado una cierta suma de dinero en su función de administrador del tesoro de la Iglesia, le quita, y así lo consta el documento, X años al difunto. Ahora, para promover esto en Europa, Alberto de Brandenburgo se sirve de un predicador ambulante, para decirlo así, que era el señor Tetzel, que recorría toda Alemania para predicar la importancia de estas indulgencias. Y claro, su argumento era muy sencillo. Muy sencillo. Tú amas a tu abuelo o a tu padre o a tu madre que ya se han ido de ese mundo. Si realmente los amas, pues vas a pagar para acortar sus días en el purgatorio. Esto era su mensaje. Entonces, claro, él recaudaba fondos para conseguirlo. Aquí tenemos ese monje dominico, Johann Tetzel, un hombre sin escrúpulos y vendedor nato, quien promete esa remisión del castigo temporal para los peores pecados, haciendo unas aseveraciones escandalosas si el pecador compra solamente una indulgencia. Ahora llegamos a la fecha que conmemoramos hoy. La noche antes del 1 de noviembre, que es Día de Todos los Santos, en la ciudad de Wittenberg, como en todas las ciudades, había misas especiales, pero en Wittenberg había una cosa especial. El mandamás, bueno, no era rey, pero algo por el estilo de Wittenberg, tenía una colección de huesos de santos, reliquias, como se llaman, que se exponía cada día 1 de noviembre en la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Qué hace Martín Lutero? El día anterior, la noche anterior, el 31 de octubre, sabiendo que el día siguiente todo el mundo iba ahí a misa, pues coloca allí, no en su muro de Facebook, sino en la puerta de la iglesia, pues estos 95 tesis. Y sobre todo, critica el sistema abusivo de las indulgencias y hace una invitación general a debatir 3 temas generales. Primero, y aquí, por cierto, vemos esta puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg que existe hasta el día de hoy. El tráfico de las indulgencias, que para Lutero eran contrario a las escrituras, eran ineficaces e incluso peligrosos. Segundo lugar, pone en duda, y esto ya era, si lo primero ya era una bomba, lo segundo ni te cuento, pone en duda el poder del Papa para el perdón de culpas y penas no canónicas, quiere decir más ligeras, o sea, de aquellos que entran en ese estado intermedio, que es el purgatorio. Lutero lo niega. Y en tercer lugar, el carácter del tesoro, de ese tesoro de la iglesia, que se decía consistía en los méritos donados por Cristo. Ahora, Lutero lo pone en duda. Lo expresa en este panfleto que él coloca ahí en la puerta. Alguien lo coge de allí, lo lleva a la imprenta y en cuestión de meses se conoce en toda Alemania. Esto es algo que nunca había ocurrido antes. O sea, esto era no el nacimiento de la imprenta. La imprenta nació antes, pero esto era su momento estelar. A partir de allí, todo el mundo podría leerlo. Ahora, nadie acepta de momento un debate con Lutero. Lutero era simplemente un monje en una provincia lejana, visto desde Roma. Al Papa no le interesaba. Lutero finalmente manda una copia a unos amigos franciscanos en Erfurt, en Nuremberg, pidiendo sus opiniones.
Ya vemos aquí, para marzo de 1518 ya se conocen en toda Alemania. Lutero también mandó una carta muy respetuosa a Alberto de Brandenburgo, junto con una copia de los 95 tesis. Alberto, a su vez, avisa a Papa León y le pide ayuda. Y dice, bueno, aquí está pasando algo. Sin embargo, la curia en Roma durante casi 2 años simplemente pasa del tema. Dice, bueno, estos son rencillas de monjes. El Papa estaba por encima y no le interesaba el tema. Luego Lutero escribe una explicación de las tesis y agudiza su ataque contra la venta de indulgencias y la teología que le servía de apoyo. Y finalmente, Roma reacciona. La primera reacción es son 106 tesis contra Lutero de un tal Tetzel, y se jacta que dentro de 3 semanas Lutero se moriría como hereje, cosa que obviamente no era el caso. Tetzel, el vendedor de indulgencias, fue durante 2 años prácticamente el único que reaccionó, ¿no? Porque estaba en peligro su negocio, las razones no le faltaban. Y ahora entra en juego, pues, este señor, que es Federico el Sabio de Sajonia. Es príncipe elector, y esto no era un don nadie, ese hombre. Cuando se votaba y se buscaba un nuevo emperador en Alemania, había una votación, pero no una votación del pueblo, sino una votación de 7 electores. Uno de ellos era Federico el Sabio, o sea, era uno de esos 7 que quitaba o ponía rey. Bueno, sobre todo lo ponía. Y daba la casualidad que este Federico el Sabio era príncipe de ese territorio de Sajonia. Era el hombre de la colección de reliquias de la iglesia del castillo de Wittenberg. Pues esto es Alemania hace 500 años. Ni siquiera salen todos los territorios. Esto eran más de 300 estados y territorios, cada uno prácticamente independiente, pero dentro de lo que se llamaba el Imperio Sacrosanto de Alemania. Sajonia era eso, lo que sale aquí en color de rosa. No era el más grande, pero uno de los más grandes estados. Por lo tanto, Federico el Sabio era importante. Aquí lo tenemos un poco más grande. Aquí vemos Leipzig, vemos las ciudades donde se movía Wittenberg aquí, donde se movía Lutero, pues pertenece a ese territorio. En verano del año 1518, el Papa llama a Lutero a Roma a responder ante los cargos de herejía y contumacia. Lo hace más bien por presión. Realmente el tema al Papa es un poco desagradable y aún no le da importancia. Federico propone que Lutero aparezca ante la dieta imperial de Augsburgo. Bueno, esa de las dietas no tiene nada que ver con dietas para comer. Dieta tiene que ver con lo que se conoce como una diada, un día especial donde se reúnen los príncipes electores, los reyes y reyesuelos, condes más importantes del imperio alemán. Y esto no en una capital, porque no había tal cosa, sino pues cada vez que se reúnen en otra ciudad para tomar las decisiones necesarias. Ahora hay un problema, porque el Papa necesita el apoyo de Federico y por lo tanto demora toda acción precipitada. O sea, es otra vez una constelación política. Martín Lutero está bajo la protección de Federico, porque Federico es nacionalista alemán y está harto, está hasta el gorro de que Roma pues chupa todo el dinero de sus tierras y lo invierte en esa construcción de la iglesia o de la catedral de San Pedro. Por lo tanto, Federico le apoya a Lutero, le gusta lo que dice Lutero. Todavía no tanto, me imagino, por razones espirituales, sino por razones políticas. Sin embargo, el Papa necesita el apoyo de Federico. ¿Por qué? Bueno, porque el rey de Alemania ha muerto en aquel tiempo. Se buscaba un sucesor. El Papa quería el rey de Francia también como rey de Alemania, pero había electores que estaban en contra.
Federico el Sabio todavía no se había decidido por qué lado, por lo tanto era la figura decisiva en ese juego. Y como el Papa le quería poner de su lado en contra de Carlos I de España y en favor del rey de Francia, pues el Papa, sabiendo que Lutero está bajo la protección de Federico, todavía es muy moderado. Entonces, aquí le tenemos este señor que es Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Finalmente, el tema se decide. Él llega a tener mayoría entre los príncipes electores y el 28 de junio de 1519, Carlos I, que por cierto no nació en España, sino en Flandes, lo que hoy sería Bélgica, se convierte también en Carlos V de Alemania. Es un hombre que realmente rige sobre un territorio muy grande, pero un territorio amenazado. Por fuera, los turcos que están ante las puertas de Viena. Por dentro, por una disputa de un monje, y le pilla a Carlos realmente en un mal momento, porque necesitaba la unidad del reino. Entonces, él no podía tener una división ahí. Carlos, por cierto, aquí vemos, estos son las posesiones de España que vienen hasta Hungría, y esto lo que tenemos, esto es el reino alemán. Entonces, se junta, ¿vale? Entonces todo lo que sale allí de color es el reino de Carlos V, Carlos I de España, que es, por cierto, nieto de los reyes católicos, Fernando e Isabel, aquellos que auspiciaron el viaje de Colón. Ahora, el papado tenía miedo de él como emperador porque desequilibraba el balance del poder en Europa. O sea, el Papa y Carlos V al inicio realmente no son muy buenos amigos, ¿vale? Porque el Papa estaba en contra. No le gustaba tener a Carlos en el trono. Carlos se tiene que enfrentar a varios problemas. La naturaleza federalista del imperio alemán en ese caso, la oposición del papado, el poder de Francisco I de Francia que amenazaba al imperio español, la amenaza turca, el espíritu de independencia de los alemanes y la herejía alemana en la persona de Martín Lutero. O sea, problemas no le faltaban. Pues finalmente, el 15 en el año 1521, pues sale una bula, la bula papal Exurge Domine, levántate Señor en latín, siendo las primeras palabras de la bula, que amenaza a Martín Lutero con la excomunicación en 60 días si no retira todo lo dicho. Se publica el 15 de junio de 1520. Esto es la bula original, la que tenemos ahí. Y enfoca la atención en Lutero. Todo el mundo ahora sabe quién es ese hombre. El 10 de diciembre, la reacción de Martín Lutero es fulminante. Bueno, de eso hay varias versiones. Normalmente se dice que Martín Lutero llama a quemarlo, pero realmente lo que organizan son sus estudiantes. Y Martín Lutero finalmente, casi de forma tibia, pues lo lanza ahí porque pues casi ya no le queda más opción. O sea, Lutero en ese sentido obedece a la presión externa que había y pues queman la bula el 10 de diciembre de 1520. Ahora, hay un oponente dentro de la Iglesia Católica que es Eck, que es uno de los teólogos más brillantes católicos romanos, y él convence al Papa de anunciar la bula contra Lutero, y Eck a su vez se dedica a publicarlo en toda Alemania. Finalmente, cuando se quema la bula de excomunión o excomulgación, se publica el 3 de enero de 1521. 3 años más tarde, Carlos I llama a la Dieta de Worms, o sea, es la reunión general de todos los príncipes electores, príncipes, condes y reyesuelos del imperio alemán, y hay solamente un tema de debate,
y es el tema de Martín Lutero. A Martín Lutero le dicen, si viajas a Worms, te va a pasar lo mismo lo que ha pasado a Hus, pues unos años antes que le quemaron. Originalmente le habían dicho que podía venir al concilio de Constanza. El Papa le había dado vía libre, pero finalmente rompió su palabra y le quemaron allí mismo a Juan Hus. Sus amigos le dijeron, te va a pasar lo mismo si vas allí. Bueno, de allí sale la palabra famosa de Lutero: aunque todas las tejas de la ciudad de Worms se convierten en diablos, yo igual iré. Era el hombre terco, en ese caso para bien. Pues Lutero aparece ante el emperador Carlos V y sus principales personajes del imperio. Es asombroso porque aquí tenemos un monje contra un imperio, del cual luego el hijo de Carlos diría que donde el sol no se pondría. Un monje contra el imperio, y a ver quién gana. Pues el monje. Le enseñan un montón de libros y le preguntan si son de él. Lutero no responde enseguida, pide un día para pensarlo. Y luego pide permiso a defender sus ideas. El día siguiente le hacen la misma pregunta, si retracta, y Lutero pues dice la famosa palabra, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, y que a menos que mi conciencia fuera convencida por la Escritura y la sana razón, pues no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios, puestos que ellos se contradicen y se han equivocado. No se retractaría en nada. Y termina con esta frase famosa: el hacer algo en contra de la conciencia no sería justo ni seguro. Heme aquí. No puedo obrar de otra manera, que Dios me ampare. Amén. Pues a continuación el emperador Carlos le declara cismático, obstinado y hereje manifiesto, y ordena que todos sus súbditos le nieguen hospitalidad, hospedaje, alimento y bebida, y que lo aprehendan y lo entreguen al emperador. Él, eso sí, Carlos cumple con su palabra y le deja salir indemne de Worms, de esa dieta. Lutero ahora vuelve a casa y se deja tiempo para volver a casa. La vuelta a Wittenberg, que se podría haber hecho en pocos días, pues tarda semanas. Visita pueblos. El pueblo está a donde entra, pues le gritan aleluyas y hurras. Realmente Lutero se convierte casi en una estrella pop en Alemania. Pero ahora ocurre una cosa. Poco antes de llegar a Wittenberg, aparecen caballeros encapuchados, o por lo menos no se podía ver de quién vienen, y secuestran a Martín Lutero. Bueno, hoy sabemos que obviamente Martín Lutero estaba al tanto de lo que iba a pasar. Esto era gentileza de parte de Federico el Sabio, que le hace secuestrar a Martín Lutero antes de que Carlos y sus esbirros le aprehenden. ¿A dónde llega? Pues llega el 4 de mayo. Entonces ya vemos que desde el concilio ha pasado un mes. Esto es el castillo que pertenece a Federico el Sabio, el famoso castillo del Wartburg. Y allí pues él vive de forma incógnita bajo el seudónimo de Caballero Jorge hasta el marzo de 1522. Así que si están confinados ahora por el COVID, pues no olviden que Lutero estaba confinado allí con menos posibilidades de tener una vida amena que nosotros ahora. Y aprovechaba ese tiempo para hacer una traducción de la Biblia, mientras corren en Alemania voces y rumores de que Lutero había muerto. En
Este espacio de tiempo, Lutero traduce el Nuevo Testamento primero al alemán y dice, de todas mis obras de ese periodo, ninguno era tan importante como la traducción de la Biblia. Aquí vemos una sala en el castillo en ese castillo de Wartburg. Hasta el día de hoy lo han dejado en estado original prácticamente. Terminaría esto 2 años más tarde. Ahora es muy importante, no solamente para la teología, porque por primera vez en Alemania tienen una traducción no en el idioma, digamos, de nivel alto, sino en el idioma de la gente normal y corriente. O sea, Lutero traduce la Biblia al lenguaje que se habla en Alemania en aquel entonces. ¿Cómo lo consigue? Bueno, de vez en cuando él escapa del castillo, baja al mercado de Wittenberg, incógnito, nadie le reconoce, y mira lo que la gente habla, ¿vale? Y toma notas. Y usa esas palabras de la gente normal y corriente para crear algo que ha perdurado hasta el día de hoy. No solamente la traducción, sino él crea el idioma alemán. Hasta el día de hoy, la traducción de Martín Lutero es decisivo para que exista hoy un idioma que se llama alemán, que por cierto está llena de dichos de la Biblia. La gente no lo sabe hoy en día. Piensan que son dichos alemanes, pero realmente son citas de la Biblia, que Lutero lo puso ahí. Finalmente, el 6 de marzo de 1522, por varias circunstancias, pues él vuelve a la ciudad de Wittenberg y la gente no se lo podía creer. De repente aparece allí y toma las riendas de la reforma. Bueno, voy a terminar simplemente con 2 cosas. En primer lugar, el 13 de junio de 1525, Martín Lutero se casa con Catalina von Bora, una monja que también se escapa juntamente con algunos compañeros de un convento. Ella es de estirpe noble. Busca la protección de Lutero para ella y para sus compañeras. Y finalmente, bueno, sería una historia muy interesante que ahora no hay tiempo, una historia de amor auténtico, y él y Catalina pues se casan. Y por cierto, llevaban un matrimonio feliz, bastante feliz, bueno, como cualquier matrimonio con sus altos y bajos. Martín Lutero era un hombre sanguíneo, o sea, quiere decir que tenía sus momentos hasta de depresión, pero por otro lado también sus momentos de euforia. Entonces, Catalina lo que conseguía es equilibrarlo. Bueno, como buena esposa, y a veces pues somos así, pues ella conseguía pues equilibrar el carácter de Martín Lutero. Martín Lutero la apreciaba muchísimo. Tenían 6 hijos y no solamente en su casa había hasta 30 estudiantes que, bueno, pagando una pequeña cuota, podían comer en esa casa parroquial. Y bueno, de eso tenemos un libro entero con dichos de Martín Lutero de la mesa, de ahí viene. Pues la casa parroquial o la casa del pastor se ha convertido en una institución a partir de ahí que ha moldeado la cultura alemana. Esas casas parroquiales o casas pastorales han dado nacimiento a muchas personas que han influenciado en la vida alemana, de hecho, hasta el día de hoy. El matrimonio con Lutero fue una retirada, fue una retirada social para Catalina, que nació en una familia noble, con generaciones de linajes señoriales. También la catapultó al escándalo y al ridículo público. Bueno, una monja escapada con un monje escapado. Erasmo de Rotterdam, que era uno de los grandes eruditos de su tiempo, incluso predijo que la unión daría como resultado el nacimiento del anticristo. Bueno, aquí, por cierto, a la derecha vemos una foto del original del anillo de Martín Lutero y de Catalina, que existe hasta el día de hoy. No sé en qué museo lo tienen, pero se ha conservado. El papel de Catalina como esposa del famoso reformador
Madre de 6 hijos biológicos y varios huérfanos y administradora de su casa pastoral, su propiedad se convirtió en un modelo instructivo para las esposas de pastores protestantes de esa época. Bueno, mucho se podría decir, simplemente menciono esto. Martín Lutero la llamó mi estrella de la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque como la estrella de la mañana sale antes de que salga el sol, pues ella se levantó temprano por la mañana para poner ya la casa en orden, para hacer sus cosas. Bueno, realmente era casi una encarnación de esa mujer de la cual habla Proverbios capítulo 31. Bueno, termino aquí. Si alguien pues quiere entrar un poco en más detalles, recomiendo ver la película Martín Lutero. Está disponible en español gratuitamente en YouTube. Aquí, bueno, no puedo mandar el enlace de otra manera, pero si hace falta, incluso así se puede ponerlo. Incluso se puede poner película Martín Lutero en el busca y bueno, va a salir. Es una película que dura aproximadamente 2 horas. Bueno, he terminado aquí, voy a terminar aquí. Por supuesto, de Lutero se podrían escribir muchos tomos, se ha hecho esto, pero voy a terminar aquí y espero por lo menos que tengamos ahora una idea un poco tal vez más realista de quién era Martín Lutero. Voy a terminar de compartir el escritorio aquí.